Para un apasionado de la Unión Europea como yo, este es el lugar en el que siento que debo estar. Soy Xavier Martínez y mi interés profesional ha hecho que cambie mi casa de Zaragoza por Bélgica. Hola Xavi. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú eres aragonés? Exactamente, de Zaragoza, de La Floresta. ¿Qué haces viviendo en Bélgica? Pues estoy trabajando en el Parlamento Europeo como asistente en prácticas de una eurodiputada. Pero hoy nos has citado en Brujas, ¿por qué estamos aquí? Claro, es que no puede ser que vengáis a Bélgica y no veáis Brujas, que es mi ciudad favorita, es la ciudad más bonita que hay en el país. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Estamos ahora en Grotemarkt, que es la plaza del mercado, es el centro social donde se reúne toda la gente. Contrasta mucho las calles estrechitas con la gran amplitud de la plaza. La verdad es que la plaza es enorme y hay gente de todo tipo. Sí, Brujas es una ciudad de 116.000 habitantes. El centro de la ciudad es considerada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Aquí podemos ver la Torre Belfort, que fue construida por primera vez en el siglo XIII, pero que ha sido destruida hasta 7 ocasiones por distintas circunstancias. Lo que vemos ahora fue construido en 1822. ¿Pero qué le ha pasado a esta torre? ¿Tantas veces se ha venido abajo? Incendios, rayos... Es bastante alta, ¿no? Tiene 83 metros de altura y para acceder a lo más alto hace falta subir por 366 escalones. Espero que hayáis desayunado fuerte. ¿Tú eres deportista o qué? Hace un par de años hice la Spartan Race en Madrid y fue toda una experiencia. Esto de las 366 escaleras para ti no es nada. Yo estoy sin aliento, ¿cómo vas tú? Vamos a hacer una pausa en la subida. Os quiero enseñar el tambor de carrillón más grande del mundo. Pesa 9 toneladas. Esto mueve las campanas, ¿no? Exactamente. El tambor del carrillón va girando y estas clavijas accionan las palancas y hace que se reproduzca la melodía por toda la ciudad. Hoy estamos de suerte porque no está el sistema automático sino el manual. Veis que aquí en principio no se puede pasar, pero nuestro amigo Wen nos hace la excepción. Hello, Wen. Hello, How are you? you're welcome. Thank you. Y Wem es la persona que nos va a dar un concierto a toda la ciudad de Brujas y nosotros somos espectadores VIP. De hecho, Bach falleció en 1850 y este instrumento se fabricó en 1848. Así que tenemos música de Bach y con instrumentos de la época. ¡Ah, qué bien! Eso sí, la partitura es algo más moderna. Sí. Bach, I should pay it with paper, but it's more easy for me. ¿Es fácil tocar el carillón? No. When you do this way and your feet in another way, it's the motoric movements are quite difficult. Tienes a toda la ciudad de Brujas esperando por tu concierto, así que no te entretenemos más. Me parece increíble, dificilísimo como mueve los puños, los pies. ¿Tú tocas algún instrumento? No, yo toqué de niño el violín, me pasé luego a la guitarra y a los 14, 15 así ya dejé de tocarla. Y me gustaría retomarla, pero ahora mismo no. ¿Dónde estamos ahora? Al lado de la plaza del mercado y del campanario encontramos el Muelle del Rosario, que es la estampa típica de la ciudad. Los canales son uno de los principales atractivos de Brujas. De hecho, a Brujas se la conoce como la Venecia del Norte. Bueno, sí es verdad que tiene canales como Venecia y muchísimos turistas. No te gires, pero vienen como 2.000 personas. Brujas recibe 8 millones de turistas al año. Hay gente de todas las nacionalidades. Han engullido un grupo de turistas que son de... ¡De He España! escuchado hablar y digo, españoles. ¿De dónde eres? De Granada, ¿Y qué estás, de vacaciones? fin de semana. ¿Qué te está pareciendo la ciudad? Preciosa. Vosotros, siendo andaluces, ¿cómo lleváis el flamenco? Diferente. Aquí el flamenco es diferente. ¿Bailas flamenco? ¿Cómo es el flamenco que tú sabes? ¡Español! Este es el flamenco que vosotros sabéis. Que vaya muy bien, que tengáis buen día. Adiós. ¿Dónde nos estás llevando ahora, Xavi? Bueno, nos hemos alejado un poquito del centro, como veis canales seguimos teniendo a ambos lados, están por todo Brujas, pero ahora os voy a enseñar otra cosa que también es patrimonio de la humanidad, que es el Beaterio de Brujas. Aquí vivían las comunidades cristianas de mujeres que no tenían por qué ser monjas, no tenían que prometer los votos, pero sí tenían que vivir bajo la promesa de pobreza y castidad. Y este en concreto data del siglo XIII, fue construido o inaugurado por Margarita de Constantinopla. Estamos hablando en pasado, eso quiere decir que ya no hay beguinas. Ya no hay beguinas aquí. Desde 1927 fueron sustituidas por una comunidad de religiosas benedictinas. Se respira mucha paz, ¿eh? Está todo el mundo como muy en silencio. Damos tranquilidad absoluta aquí. Para tener una idea de cómo vivían las beguinas en el siglo XVII, vamos a entrar en este museo
que representa cómo era una casa de la En época. el siglo XVII, con el frío que hace, no sé cómo se calentarían, pero ya está bien que entremos, ¿eh? Por aquí pasamos a la cocina de la casa. Aquí tienen la estufa flamenca y la chimenea. Este es muy curioso, este aparatito para calentarte los pies, que la verdad es que no vendría nada mal ahora. Tienen chimenea en todas las salas. Es que aquí hace mucho frío, ¿eh? Hace más frío que en Zaragoza, no creo. No hace menos grados, lo que pasa es que aquí no tenemos el cierzo que tenemos en Zaragoza. Y aquí entramos en el salón. Este es el elemento más curioso, es el armario, con los monogramas de Cristo, María y Santana. Y lo abrimos. ¿Dentro qué hay? Pues dentro se divide en 3 partes. Arriba guardaban la vajilla, en este espacio comían, como veis un espacio enano, y abajo tenían los víveres. Cada una de las beguinas tenía su armario propio. Un armario muy completo, ya con esto ya podían hacerlo todo. Ellas con muy poquito se apañaban. ¿Dónde nos has traído ahora? Se dice que en la ciudad de Brujas hay 3 grupos de personas muy caracterizadas. Los jubilados, los turistas y los estudiantes del College of Europe. El College of Europe es un centro de estudios europeos de posgrado donde 350 estudiantes en Brujas estudian todo tipo de estudios relacionados con la Unión Europea. Política, economía, derecho, relaciones internacionales. Claro, es que Bélgica está muy vinculado con la Unión Europea. Claro, no solo en Bruselas están la mayoría de las instituciones y organismos de la Unión Europea, sino que además aquí en Brujas tenemos la universidad por excelencia de la Unión Europea. O sea que aquí se forman los futuros líderes de Europa. Podríamos decirlo así. Tenemos la suerte de que vamos a conocer a Marina, que es una chica española que está estudiando aquí. Buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿De dónde eres? Yo soy de La Rioja, Ah, cerquita de Aragón. muy cerca. De hecho, hasta tengo familia en Aragón, ¿Ah, sí? ¿De dónde son? Zaragoza. ¿Qué estudias? Yo estudio aquí un máster de Gobernanza y Políticas Europeas, teoría política, pero también práctica y específicamente, pues claro, sobre el panorama europeo. Xavi sabe muchísimo del Parlamento Europeo, te podrá echar una mano seguro, ¿eh? Bueno, a mí esto me parece interesantísimo. El otro día tuvimos un enviado de la comisión que vino aquí y al pobre lo machacamos a preguntas sobre el apartado 2 del anexo exactamente, qué queríais decir. Bueno, unas cosas, el pobre... ¿Bien o no? Sí, pero no era muy buen comunicador. ¿Qué tal son tus compañeros? De sitios muy diversos, todas las nacionalidades europeas. ¿Tú, Xavier, qué estudiaste? Yo estudié Derecho y ADE en la Universidad de Zaragoza con mi Erasmus en Lovaina. Las 2 carreras a la vez. Ajá. ¡Qué cerebrito! Bueno, Oye, ¿y este atril es donde se ponen vuestros profes? Bueno, nuestros profes, o cuando viene algún conferenciante, por ejemplo, este año, Federica Mogherini, ex alta representante para asuntos europeos, el puesto que ahora tiene nuestro antiguo ministro Borrell, va a estar dando clases aquí. Xavi, te veo en el atril que te queda estupendamente. ¿Tú te imaginas dando aquí una conferencia algún día? bueno, por aquí han pasado ministros, presidentes incluso, y a mí me encantaría, por supuesto. Por cierto, ¿qué idiomas son las clases? El colegio es bilingüe, entonces las clases suelen ser mitad y mitad en inglés, mitad en francés. Aquí ser políglota no es la excepción, es casi lo habitual, ¿verdad? Es una obligación. Marina, pues que vaya muy bien, que tengas mucha suerte. Dentro de 4 días te vemos en los informativos. Bueno, veremos lo que se puede hacer. Muchas gracias. Llevamos todo el día andando y aún no nos has llevado a comer nada, ¿eh? Bueno, precisamente ahora os iba a enseñar uno de los productos más emblemáticos de Bélgica, que no es otro que el chocolate. Huele muy bien por aquí, ¿eh? Podemos Es abrir entrar. la puerta y sale un olor. ¿A ti te gusta el chocolate, Xavi? A mí me encanta, el chocolate negro es increíble. Os voy a presentar a Chris, que es una persona muy especial. Uno de los fabricantes de aquí de Brujas. Hola, Chris, encantado. Qué bien huele. Yes, I don't smell it anymore. No? Chris, ¿por qué el chocolate belga es tan especial? We have our own recipe of chocolate beans and we use 100% cocoa butter. Here in Belgium we use chocolate with high quality. We'll use a mold, so the pattern you see inside will be the pattern of your chocolate. So we have dark chocolate, milk chocolate, and we have white chocolate. A mí me dan ganas de meterme ahí dentro. La teoría parece fácil, veamos la práctica. A ver, vale, bien. Cuidado, no llegues al brazo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ahora lo limpiamos. ¿Eres muy cocinitas tú o qué? La verdad es que poco. Pues estás disimulando bien. Lo dejamos en el modo vibración. ¡Ah, la mano! La mano. That's experience. Se ha notado que era nuevo. Chocolate belga es el mejor chocolate que hay. Y aquí tenemos el resultado. After this it goes in our fridge for just half an hour on 9 degrees Celsius. Ya va cogiendo forma. A eso le falta ponerle un relleno. We can do praline inside or we can just make a cream. Me imagino que a ti te gustará el chocolate. I eat chocolate every day. ¿No engordas? You can eat it every day, but not too much. Just the balance. Y ahora sí, tenemos el molde definitivo. Ahí ya están los bombones listos para comer. Yo también voy a coger uno, ¿eh? Está muy bueno. Está increíble. Puedo dejar el Parlamento y venirme aquí a trabajar con Chris. Muchas gracias por habernos enseñado a hacer bombones. You're welcome.
Thank you. Ahora ya no estamos en Brujas. Hemos cogido el coche y después de hora y media hemos llegado a Lovaina. ¿Y por qué de toda la ciudad de Lovaina nos has traído a esta plaza? Porque en esta plaza, precisamente, aunque en pequeñito, tenemos la estatua de Erasmo de Rotterdam. Y yo, precisamente, hice el Erasmus aquí hace 2 años. A Lovaina le tengo un cariño tremendo. Es una ciudad ideal. Y años después de tu Erasmus, aquí sigues en Bélgica. Es que, de hecho, mi carrera en Bruselas está muy ligada a la experiencia de Erasmus que tuve aquí en Lovaina. Me metí en una asociación de estudiantes, quedábamos todas las semanas para hacer talleres de oratoria, talleres de negociación. El que organizó todo ese tinglao me dijo, oye Xavi, cuando vayas a acabar la carrera, echa el currículum. Y me cogieron. Mira, para que luego digan que el Erasmus no vale para nada. Sumé muchos puntos para entrar después de las elecciones europeas en el Parlamento Europeo, formando parte del equipo de una eurodiputada. Estás encantado con tu vida en Bélgica, Xavier? Estoy muy contento con mi trabajo y espero seguir aquí unos cuantos años más. O sea que de volver a Aragón nada. Sí que es verdad que hay cosas que se echan de menos. Nosotros tenemos algo de alguien que también te echa de menos en España. ¿Qué dices? Esto es para ti. ¡Ah, qué bonita! A ti esto te va bien para el trabajo, ¿no? Una corbata, esto es lo que necesito, me hace bastante falta. ¿Y quién crees que nos ha podido dar esto para ti? ¿Familia o amigos? ¿Me das alguna pista? Te lo voy a poner fácil. Ostras, qué bueno. Hola Xavi. Hola Xavi. Sí, me reconoces, me he puesto la película para ambientar un poquito más esta grabación. Estamos muy contentos y muy orgullosos de que hayas sido elegido para participar en este capítulo de la serie de Aragoneses por el Mundo. Estamos muy orgullosos de lo que haces y todos los chavales como tú que estáis por ahí, esos cientos de aragoneses, lo estáis haciendo muy bien, sois unos embajadores excelentes de Aragón y de España. Ánimo, nuestro consejo, Xavi, es que sigas siendo la persona que has sido hasta ahora, amable, responsable, etcétera. Un beso. Un beso. Adiós. Bueno, pues cuando me preguntas qué se echa de menos de España, esto es lo que más se echa de menos. ¿Quiénes son? Pues son mis padres, mi padre Javier, mi madre Lola y mi hermana Ana. Si estoy aquí, más allá de por mis circunstancias de Erasmus, desde luego que es por mis padres. Así que papá, mamá, un beso muy fuerte. Ana, otro beso para ti. La familia está lejos, pero aquí supongo que habrás hecho un buen grupo de amigos. Sí, desde luego que sí. ¿Nos presentas a alguno de ellos? ¿Queréis conocerlos? Sí. Vamos. ¿Aquí es donde hemos quedado con tus amigos? Sí, aquí, en Audemark, en la plaza principal de Lovaina y la plaza donde está, como podéis ver, rodeada de bares. Hay quien la llama, de hecho, la plaza con el bar más grande del mundo. ¿Habrán llegado ya? ¿Son puntuales? Espero que sí, creo que más que yo. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Os presento a Albert, de Barcelona, trabajamos en el mismo departamento y gracias a él conocí a Ana y a María. De hecho, ahora estoy trabajando con ella en el Parlamento. ¿Ah, sí? Mismo despacho. La gente joven, cuando quedáis en Bélgica, ¿qué es lo que hacéis? Hombre, beber cervezas. Lo que veo es que ninguna copa es idéntica a la otra. No, es que cada cerveza tiene su propia copa. Pero tan especial es la cerveza en Bélgica. Pues sí, fíjate, porque Carlos V nació en Flandes, primero de España y quinto de Alemania, llegó a España y vio que tenía tanto éxito que de hecho se trajo a 2 maestros cerveceros. Creo que te vamos a dejar con ellos. Ha sido un placer pasar este día contigo. Si venís a Bruselas, tenéis las puertas de mi casa abiertas. Queda grabado, ¿eh? Aprovecho para saludar a mis amigos y a mi familia de Zaragoza y a todos los aragoneses, ya estén en mi tierra o esparcidos por el mundo. Que vaya muy bien, chicos, pasarlo bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Venga, chicos. Salud.